Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Aquí estamos acompañaditos de nuestro queridísimo Liam, un felino. Aunque algo parecido a un urma, realmente no lo es. Es un poderoso felino, no un híbrido. Bueno, este sería el recuerdo celular número 32. El eterno derrotado. He estado divagando un poco durante estos días tratando de entender y comprender por qué hay tantas personas que no pueden darse en cuenta o no pueden ver que mucho de lo que estamos viendo es resultado de algo que tal vez desde el inconsciente lo han pedido al punto tal que lo pudieron manifestar. Y quizás ahí está también la respuesta desde el inconsciente. Pero no han podido caer en la cuenta que todo lo que está ocurriendo a nivel mundial es muy posible, y así lo creo yo, la respuesta a tanto clamor de tantas personas a través de todo este planeta durante no solamente años, sino generaciones, de hasta cuándo va a seguir esto. Entonces, en un momento dado tuvo que manifestarse ese clamor en algo concreto y empezar a mover hilos sutiles, porque la Divina Fuente obra de manera sutil, pero contundente, inexorable, no negociable. Ella tiene su tiempo para hacer las cosas y avanza, y no hay nada que la detenga. Es como cuando ves una muralla de agua en el mar que avanza y a pesar de que vos trates de pararla con tus manos, te rebasa. Y así es su voluntad. Así es como se manifiesta en la realidad. Pero nosotros que somos finitos, que vivimos tan corto tiempo, más acostumbrados y resignados a nuestros pesares, que creer que es posible un cambio, así no lo veamos en ese momento, las personas no alcanzan a entender que la reacción de los que han tenido el control por tanto tiempo según nuestra escala de tiempo de este planeta y de nosotros, están reaccionando de manera desesperada ante lo que es inevitable. La liberación planetaria, el despertar de conciencia y a pesar de sus esfuerzos de tratar de acallar a todo aquel que empezaba a despertar y alzar la voz y a sumar en la masa crítica a favor de la humanidad, a pesar de generar más terror, miedo, confusión y duda, cada vez son más las personas que van tomando conciencia de que esto tiene que acabar. Este mal tiene que acabar. Y que debemos ver por fin la luz al final del túnel. Y eso llevó a que muchas personas en el anonimato y en secreto empezaran a trabajar con los recursos que tenían a su disposición y con la guía de algo que los motivaba a seguir adelante, sin doblegarse, sin dejarse intimidar y obrando con inteligencia, a veces con máscaras, pero tratando de poder en un momento dado hacerle frente de una manera inteligente a un sistema muy enquistado en nosotros y en nuestra genética. Así te muestren la verdad al frente, a tus narices, mucha gente no la ve. Entonces imagínense la labor titánica de estas personas que empezaron a sentir el llamado de la Divina Fuente a actuar. Y sobre todo la inquietud y la incertidumbre si tendrán o no éxito. Me imagino aquellos que empezaron a moverse para derrumbar dictaduras, gobiernos totalitarios, sistemas esclavistas, opresivos, en medio de la pobreza, el hambre, la enfermedad, la persecución y la violencia. Generación tras generación fueron apareciendo seres humanos, hombres y mujeres, que sentían ese llamado y empezaban a alzar la voz y empezaban con hechos
a mostrar otras realidades, otras formas de ver el mundo y sobre todo a exponer lo que de manera impune y cómoda las élites de control al servicio de esos poderes oscuros y malévolos se sentían cómodas haciendo lo que les daba la gana. Empezaron a generarles incomodidad a estas élites, a estos híbridos. Y es así en cada generación empezaron a surgir personas que con su trabajo firme, constante, lograron superar los intentos de ser borrados de la historia, o que les tergiversaran su verdadera historia, haciéndolos ver como supuestamente los malos. Y es así que vimos ejemplos de todo tipo. Voy a citar algunos pocos. Hipatia de Alejandría, Eratóstenes, Tales de Mileto, Sócrates. Podríamos ver a este Apolonio de Hipera, creo que se llama Apolonio de Tera, creo que era así el nombre. Y una cantidad de personas que lenta y gradualmente fueron mostrando una gran cantidad de cosas. Arriano, por ejemplo, que fue totalmente vilipendiado y fue uno de esos obispos que empezó a criticar el sistema que estaba empezando a consolidarse desde la visión estatal del Imperio Romano ya en su etapa decadente, con Constantino a la cabeza. Y aún así hubo muchas personas que empezaron con su trabajo y sus acciones a mostrar. Los cátaros, San Francisco de Asís, Copérnico, Christian Huygens, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, Galileo, Giordano Bruno y grandes mujeres también, donde al mostrar los excesos de los que tenían el poder, mostrar esas otras interpretaciones basadas en la observación y en la experimentación para poder asentar las bases de lo que será hoy la liberación. Y es así como hemos visto cómo personas se prepararon para exponer eso, periodistas, escritores, artistas, ambientalistas, líderes sociales, hombres que incluso y mujeres que incluso a pesar de estar metidos dentro del mismo sistema, dentro de ideologías y todo eso, primó más su sentido de humanidad que la ideología a la que pertenecían, y empieza toda una serie de actos que se van acumulando a través del tiempo, generando un empuje, hasta llegar a un punto donde se revienta esa burbuja de impunidad que envolvía a las élites de control y a sus testaferros, y empezaron las denuncias. Investigadores, agentes de policía, oficiales, alguno que otro político, personas de todo tipo fueron sumándose, y a pesar de que sus nombres muchos de ellos están en el anonimato, fueron contribuyendo a que ese clamor empezara a expandirse. Ya no había impunidad en los sacrificios humanos que se estaban haciendo a escondidos de todo el mundo, en clubes muy elitistas, muy excluyentes. Esas prácticas terribles, o el tráfico de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, y lo que alimenta y lo que sostiene a los poderes políticos, a los gobernantes, la corrupción, no solamente en los estamentos estatales y gubernamentales, también religiosos, económicos, en los medios de comunicación, la trama de lo que hay detrás de Hollywood. Y así fue sumando. Y se empieza a acelerar el proceso después de los años 70, en donde intentos de tratar de mostrar alternativas hicieron que la presión social empezara a cobrar fuerza, y eso hizo temblar por primera vez a los poderosos, el poder de la gente. El gran movimiento de primavera de mayo del 68,
que fue el inicio. Pero hubo otros embriones antes, el gran movimiento de los derechos sociales y civiles para el reconocimiento de los derechos y la igualdad tanto de hombres y mujeres de color, y también aquellas minorías, los derechos al voto para la mujer. Se empieza a desenmascarar toda una lengua o lingüística o discurso de odio contra los demás, contra lo diferente. Se empieza a clamar el apoyo a la diversidad. Y cuando estas élites se dieron cuenta que ahí estaba la amenaza, en vez de atacarlas directamente, empiezan a infiltrarlas para manipularlas y aleccionarlas comprando conciencias, porque el dinero corrompe. Y es así como surge la New Age. Así es como surgen los movimientos hippies. Estoy hablando de esos movimientos creados por las agencias de atletas, no aquellos que se formaron espontáneamente en personas muy especiales que forman parte de lo que conocemos como los índigo. Y así se fue dando ese clamor, esa fuerza, a pesar de que la élite, cada vez que aparecía un discurso contrario a ellos y que los desenmascaraba, y así cada vez que ellos infiltraban ese discurso y lo acomodaban a sus propios intereses, aparecía otro y otro y otro y otro, hasta el punto tal de que vieron prácticamente superados. Y hoy día estamos viendo cómo a través de los medios de comunicación no les queda de otra que la censura, acallar las voces, reprimir con violencia y con amenazas de cárcel, quitar tu dinero y todo eso, aquellos que alcen la voz, como pasa con Paul Watson, este líder ambiental, defensor de las ballenas, que desde los años 70, 80 se enfrentó prácticamente solo contra las grandes maquinarias pesqueras, sobre todo japonesas y danesas, y empieza a mostrarle al mundo las atrocidades que cometen contra los cetáceos en todo el planeta. Chico Méndez, el de Brasil, que mostró cómo las grandes multinacionales norteamericanas empezaban a destruir y a financiar la destrucción de la selva del Amazonas con la complicidad de políticos brasileños para poder aumentar los cultivos de soya y el terreno para la ganadería. Y vemos ejemplos así de todo tipo. A nivel, por ejemplo, los gemelos que crearon realmente Facebook y que le robaron su idea a este señor Zuckerberg. Esto está en una película que se llama La Red Social. No me lo estoy inventando. Y el que inventa el motor de agua en los años 30 y que lo desaparecen y que parece ser que vuelve a reencarnar y aparece en un ingeniero norteamericano otra vez en los años 70 y vuelve a hacer el mismo trabajo, monta un motor, anda con ese motor a base de agua miles de kilómetros mostrándole a todo el mundo que es posible y vuelven a desaparecerlo. Y así ejemplos hay por todos lados. A mí sinceramente me extraña cómo hay tantas personas que se quejan diciendo de que la Divina Fuente no está haciendo nada y que en su discurso pareciera empoderar más a los malvados, sepultando, ignorando y omitiendo a la cantidad de gente que ha dado incluso su vida para la divulgación. Gente sin recursos, muchos, otros con nada de apoyo. Vea, por ejemplo, este ex militar norteamericano de ascendencia afrodescendiente, ingeniero militar, que ideó una máquina que tomando el rocío de la mañana, la humedad del aire, puede generar miles y miles y miles de litros de agua potable sin nada más que ese dispositivo que tiene, que es lo más elemental. Algo similar a lo que hicieron en Perú con las famosas mallas atrapanieblas, que generaba centenares, miles de litros de agua potable para las personas que vivían en esos barrios insalubres que estaban ahí. Es increíble que esas tecnologías ni siquiera las permitan ingresar en Palestina, en Gaza, para ayudar a tantas personas, sobre todo a los niños que están sufriendo terribles enfermedades gastrointestinales y de la piel. Pero ahí están, sumando. Y es triste, y me van a perdonar, se los pido de corazón, perdón con lo que voy a decirles, pero es muy triste, me atrevo a decir hasta infame, que aquellos que se quejan de que no está haciendo nada la Divina Fuente, que no está pasando nada y que los malos están ganando, se están convirtiendo en cómplices de la campaña de ocultamiento y de desaparecer
la obra de tantos seres humanos a nivel mundial a favor del despertar de conciencia, aún sin ser conscientes que forman parte de esa marea de luz que se está generando por todo el mundo, porque pertenecen a todas las religiones, a todos los movimientos políticos, ideológicos, a todas las agendas, están ahí metidos. Y ellos ahí aparecen, porque así era, y tenía que ser. Porque la única manera de ir desmembrando y acabando y exponiendo a la élite oscura era desde adentro. Y así empezó a sumar presión. Muchos periodistas que empezaron a publicar libros donde denunciaban lo que ocurría y lo que pasó realmente. Por ejemplo, hoy, el famoso día que se conmemora otro aniversario más de lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, que ya hay un monumental arrume de evidencias, investigaciones y resultados y conclusiones que demuestran que lo que nos ha contado la narrativa oficial no es verdad. Y aún así la gente ignora eso. Gracias a esas personas que solamente empoderan lo malo, sepultando al olvido a los que están trabajando por la luz, para la luz, en la luz. ¿Y por qué toda esta introducción? Para yo contarles mi versión de Nimrod, el derrotado. Es mi versión. Ya en un par de videos acá del canal, ya hace ya casi 3 años, no me acuerdo bien, tengo que buscarlos por ahí. O si no, los invito, véanlos, vuélvelos a ver. Estaba explicando cuál era realmente la función de la que llaman la Torre de Babel y quién fue realmente Nimrod y lo que hizo y por qué se vilipendió y se sepultó su imagen, a mostrarlo como lo muestran el 99% de todas las publicaciones que he visto en YouTube y en otras plataformas sobre él. Son de tipo bíblico, de exegetas bíblicos o de pastores fanáticos bíblicos y todo lo que tenga que ver bíblico. Es muy raro encontrar algo que no raye en la tergiversación, manipulación y sobre todo en la combinación de historias y de errores garrafales históricos. Solamente encontré un video que se aproximó mucho a lo que fue realmente aquel personaje. Es un video publicado hace 5 años en un canal que estaba empezando en ese entonces, de alguien muy, muy delicado a la hora de investigar, revelando el velo. Excelente. Yo he compartido algunos videos aquí en el canal de esta plataforma, de este joven, de esta persona que sinceramente el trabajo que hace para mostrar lo que es realmente lo que hay en la interpretación del lenguaje hermético, del lenguaje alquímico, el lenguaje esoterista, ocultista y todo eso de una forma científica, investigativa, histórica, donde hay elementos de la mística, de lo mítico, de lo lingüístico, de lo psicológico. Es increíble. Pues me perdonan porque me emociona, porque encontrar a alguien así con esa rigurosidad, similar a los del canal Quinto Tipo, estos dos traductores de los libros antiguos que han mostrado otra realidad, otra verdad, sinceramente son de esos canales que valen la pena, al igual que el otro que llama Inside to the Universe, dentro del misterio del universo, que también he compartido videos acá, algunos en inglés con su traducción en español y algunos de la versión en español que ellos tienen. Entonces, viendo esos OPAR históricos y todas esas evidencias que han sido prácticamente vilipendiadas y ocultadas y ridiculizadas y tachadas de conspiranoicas, pero que te muestran los hechos de una manera clara y pertinente y las fuentes sobre todo de investigación. Entonces solamente ese canal, Revelando el Velo, muestran una pincelada aproximada desde el punto de vista de la visión de la diosa madre, que se llama Semiramis, creo que así se llama. La esposa
que tuvo, según la versión menos bíblica, menos permeada de ideologías judeocristianas, la presenta en el canal, la que fue la esposa de Nimrod, de acuerdo a lo que, según las fuentes que este investigador de Revelando el Velo descubrió y leyó y concluyó. Pero es la versión más cercana, pero solamente eso. Es la que más me gusta en el sentido de que es la más acertada en el sentido de el rigor histórico que maneja y sobre todo el rigor de la interpretación desde lo que fue el mito y desde lo que fue la realidad histórica. Entonces es interesante, y sobre todo lo que tiene que ver con la diosa madre, que es un mito que viene muy de antiguo. De hecho, es la piedra angular de lo que dará después base en la narrativa de lo que constituirá las religiones de control de todo el mundo. Pero es un mito muy antiguo y en cierta manera está en paralelo relacionado con Nimrod. La versión histórica que plantean de Nimrod, según el Revelando el Velo, es de más o menos 2500-2700 años antes de la era común o era de Cristo, y lo ubican hacia la zona del valle de entre el Tigris y el Éufrates, en lo que es Mesopotamia, en las tierras correspondientes a lo que hoy día conoceríamos como el Imperio Babilonio. Es una historia muy anterior a los relatos bíblicos y de hecho muy anterior a otros relatos de corte pagano, y muestra y revela desde mi interpretación lo que son los ecos de algo mucho más antiguo, en el que muy posiblemente existieron personajes históricos en esa época del 2700 a.C. que, conocedores que tal vez de esa historia y de pronto pertenecientes a ese linaje, asumen los roles de autoproclamarse como esos seres míticos, divinos y semedivinos, que existieron mucho más antes. De hecho, en algunas tradiciones, la misma Semiramis se proclamaba ser la encarnación de una diosa. En este caso la representan con Inanna o Inamun. Y que su esposo era la reencarnación del auténtico, el original Nimrod antiguo, y que tenía el mismo nombre y que era un dios, y que era también la representación de Marduk. O sea, mezclan unas cosas totalmente de una forma que para esa época ya había una manipulación, y sobre todo porque ya había una interferencia de la casta sacerdotal babilonia de ese entonces, que le convenía fomentar este discurso para mantener bajo control al pueblo babilonio. Y dentro de ese negociación que hicieron con la reina sur, que se hizo llamar por aquí, sí, aquí lo tengo escrito, Semiramis, ¿sí es? Bueno, sí, creo que sí. Semiramis, ella se proclama también como una diosa, y de esa manera ella garantiza la pervivencia de los sacerdotes y de la casta sacerdotal y todos sus beneficios. Si será el nombre Semiramis. No, yo escribí otra cosa aquí. Eso te recuerdo. Bueno, de todas maneras, vamos a dejar hasta ahí un momentico. Estoy tratando de encajar una cantidad de cosas para que podamos hablar en detalle sobre este tema. Y sí, los invito a que busquen en esos videos míos desde hace ya un par de años lo que yo hablo de la Torre de Babel y lo que fue la rebelión de Nimrod, que fue el primer acto de rebelión de alguien que dijo: basta del dominio de los señores del Dios, de los señores del cielo sobre la tierra. Y se rebela y se une a favor de la humanidad por su madre. De aquí es donde viene una serie de confusiones que después terminarán en dos versiones sobre Nimrod conocidas. La que es de corte muy bíblico, que hablan de que fue una relación de incesto donde Semiramis
era la madre de Nimrod, y que se casaron y que tuvieron hijos y que eso era una relación incestuosa, pecaminosa y una cantidad de vainas. Y la otra que se inspira en la historia real de lo que fue la diosa madre y que es la, digamos, progenitora de la humanidad, y que su función era mediar entre los dioses y los hombres como una imagen de una diosa benigna, benévola y amorosa para la humanidad, una diosa virgen, pero que había concebido a la humanidad. Y de ahí vendrá toda la historia que se va a dividir en varias vertientes, los mitos antiguos, que estarán muy bien, digamos, documentados dentro del creo que el Enola Elis, creo que se llama ese libro, que muestra toda la saga de los dioses sumerios y babilonios. Mulan Elis, creo que se llama esa saga. Por acá no tengo el celular para poderles buscar, en donde relatan las aventuras de Gilgamesh, que va a ser un gran rey que tiene también raíces o simiente semidivina, y que busca la inmortalidad y que va a estar en oposición incluso a los mismos dioses. Pero en realidad no es que esté a favor de los humanos. Ahí hay que hacer una separación. Hay gente, algunos teóricos, pero antes de eso, y está la otra vertiente, que es la que nos llegó hasta hoy día de la mano de muchos pastores y estudiosos bíblicos, la imagen totalmente demonizada de lo que fue Nimrod y Semiramis. Entonces hay que hacer una salvedad acá. Hay claridad en muchos expertos que Marduk, Gilgamesh y Nimrod no son los mismos, a pesar de los intentos y esfuerzos que han hecho los exegetas bíblicos, sobre todo los más extremistas, de tratar de juntarlos como si fueran los mismos, por el tema de lo que hizo el Nimrod histórico, que revela muy bien este canal Revelando el Velo, que va a instaurar lo que será luego conocido como el culto a Baal, que de hecho no va a ser propiamente él el que lo va a instaurar, sino su esposa, y que va a permear prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte oscura de las religiones, porque las religiones tienen una fachada luminosa, pero tienen un trasfondo muy oscuro. Entonces les recomiendo que vean ese video para que se aterricen y sobre todo lo puedan asimilar y puedan ver la distinción que lo que voy a hacer acá y lo que voy a decir acá. El Nimrod que yo recuerdo y que voy a presentar acá, como lo dije en su momento en esos videos hace ya 2 o 3 años acá en el canal, es de la época poco antes del gran diluvio y posterior, los primeros, digamos, siglos después del diluvio. La época más convulsa, caótica y brutal que ustedes se puedan imaginar en la historia de la humanidad, al punto tal que el resultado nefasto de ese periodo que se dio un poco antes y después del propio diluvio o la gran inundación, el famoso el evento Clovis del año 12.500 aproximadamente, va a dejar unas secuelas tan brutales que van a generar una involución de los sobrevivientes al nivel tal de que se va a perder muchísimo del conocimiento que había, y que lo poco que se va a conservar va a estar de la mano del mismo Nimrod hasta su caída, y de ahí se va a convertir ya en un mito después. Es un proceso que va a durar cientos de años, hasta el punto donde la humanidad queda en un total olvido de lo que fue los tiempos anteriores a lo que fue la gran inundación. Y eso en cierta manera fue fomentado por los señores del cielo, que estaban en retirada después de haber vencido de manera muy amarga y muy costosa a los Anunnakis y haberlos relegado y prácticamente exiliado a los confines de la cuarta dimensión, en esta realidad a la que estaba sujeta la Tierra, y que como un acto desesperado y sobre todo impulsivo, característico de Enlil de aquella época, lanzará una serie de eventos que van a terminar desencadenando no solamente el famoso diluvio, sino una serie de
eventos cataclísmicos que buscaran sepultar hasta lo más profundo, si era posible, todas aquellas tecnologías que no pudieron llevarse y que no querían que cayeran en manos de los humanos, y sobre todo de un posible resurgir de los Anunnakis, y de esa manera poder volver luego a la Tierra y tomar el control sin muchos obstáculos. Ese era el plan. Pero no fue un proceso que se dio inmediatamente y de una, como algunos creen. Fue un proceso que llevó su tiempo. Desde el momento de la caída de Azaela hasta el momento donde estalla la Cuarta Guerra Civil, la última, entre Anunas y Anunnakis, los señores del cielo, que de hecho en las historias que hablan en torno de lo que era Nimrod, se habla de lo que es la lucha entre los dioses mayores y los dioses menores. Entonces, los señores del cielo van a terminar luchando por cuarta vez contra sus hijos, contra los que son sus descendientes. De manera muy particular, en los relatos de la mítica, de los mitos griegos, hablan de la lucha entre los dioses olímpicos contra los dioses antiguos o titanes, que ahí hay un poco de mezcla de todo. Entonces, en esto hay un enfrentamiento que va a estar caracterizado por una serie de escaramuzas, porque en cierta manera sigue siendo el dios regente, entre comillas dios regente, Anu, y Enlil va a ser como su lugarteniente, pero está su otro hermano, o medio hermano, que es Enki, y estos están en un tira y afloja sobre cuál va a ser el destino de la Tierra. Pero había un problema, estaban los que estaban reclamando la Tierra por derecho de sucesión, que son los hijos de los Anunas que se fueron a vivir a la Tierra y que por manipulación genética se adecúan hembras humanas para que sirvan de incubadoras de esta simiente. Entonces se va a empezar a suceder una serie de situaciones donde empieza a haber una discriminación entre los que son los señores del cielo, los que han venido desde su estación militar, su estación estelar, la que llaman Nibiru, y que han nacido ahí, y aquellos que nacerán o en Marte o en la Tierra, sobre todo los de la Tierra. Y estos, porque hay una facción Anunnaki que no es terrestre, son aquellos nacidos en Marte. Pero eso es otra historia. Los que son nacidos en la Tierra se proclamarán como los Anunka o Anunnakis, o sea, los hijos de los señores del cielo. Y estos, a medida que se van desarrollando, ellos se dan cuenta que no pueden ya desposarse con mujeres originales de Nibiru. Entonces, mediante manipulación genética, empiezan a alterar la genética de las mujeres terrestres, de algunas mujeres, para poder concebir con ellas. Y de esa manera hay una intervención que no fue autorizada de arriba y que en cierta manera la acolitó Enki. Y de esa forma hay una puja de poderes donde los dos hermanos saben que son los que están detrás de todo el embrollo, pero no lo pueden reconocer abiertamente porque caerían en desgracia ante su padre, que es Anu. Entonces Enki y Enlil están en oposición, pero calladitos. Utilizan por la vía indirecta cómo darse en la cara, cómo enfrentarse. Entonces esa guerra civil va a ser muy compleja porque enfrentará a los hijos de los Anunas que nacieron en la Tierra y que estos a su vez tuvieron hijos, o sea, los nietos, que nacieron de mujeres de la Tierra. Entonces, dentro de la línea de sucesión del linaje Anuna, tienen derecho los nietos de estos seres del cielo para reclamar la Tierra. Y eso era una cuestión que lo sabían los Anunnakis, y por eso es que empiezan a manipular. Y uno de los remanentes de lo que hoy día conocemos como la nobleza negra, las 13 familias, en realidad son descendientes de esos nietos que hubo entre la unión que hubo en su momento de Anunas que al venir a la Tierra tuvieron a sus hijos en la Tierra, los criollos, y estos a su vez, al unirse con mujeres modificadas genéticamente, mujeres humanas, sus hijos
o sea, los nietos, y es ahí, en esa vertiente de los nietos, en donde se va a empezar a desarrollar todo un entramado muy complejo que se va a torcer muy feamente durante siglos hasta llegar hoy día a lo que hoy sabemos lo que son esas familias totalmente retorcidas. Entonces, en esa serie de enfrentamientos que se van dando entre los señores del cielo con los de la tierra, va a ocurrir un evento muy catastrófico hace 60.000 años aproximadamente, hay evidencias arqueológicas que así lo demuestran, en que casi extinguen a toda la humanidad. Ese evento catastrófico es el verdaderamente real diluvio, en donde la destrucción fue monumental, al punto tal que los arqueólogos dicen, y los antropólogos dicen que los poquísimos hombres que sobrevivieron vendrían a ser el equivalente al Adán histórico, desde el punto de vista de lo que fue la de hecatombe tan grande. Y prácticamente estamos hablando de unos muy poquísimos, no se calcula que no más de unos 4 o 5 hombres han sobrevivido de uno de los grandes cataclismos, que no solamente fue una cuestión diluvial, sino que fue un efecto del invierno nuclear que se dio en el enfrentamiento en la atmósfera y estratosfera terrestre entre las flotas Anunnakis y Anunas. Y eso fue una cosa tan impresionante que el número de hombres que fueron utilizados como ejército, carne de cañón, digámoslo así, entre las facciones en conflicto, fue monumental. El número, los sobrevivientes que quedaron fueron muy poquitos y muchas mujeres a su disposición. Luego, mientras se recuperaron de esa serie de eventos o acontecimientos, empiezan a repoblar gradualmente el planeta, y es ahí donde aparecen los atlantes. Los atlantes, los reyes brujos, que salen por fin en escena, ellos empiezan a tratar de coger para ellos lo que fue el antiguo esplendor de la Atlántida original, y empiezan a apropiárselo para ellos y empiezan a controlar y a manipular a las colonias y a los pequeños grupos de atlantes sobrevivientes para reagruparlos y configurar una nueva Atlántida bajo el reino de seres extremadamente oscuros que ya estaban permeados por entidades arcónticas de manera muy directa. Y empieza un proceso en donde se convierten en una amenaza tanto para los Anunnakis como para los Anunas. Y es así que se acuerdan, llegan a un acuerdo, digamos una especie de tregua entre Anunnakis y Anunas, por solicitud del mismo Enlil, para tomar cartas en el asunto contra esta nueva Atlántida, conformada por seres muy oscuros con el respaldo de entidades muy siniestras y que habían logrado acceder a tecnologías que, si bien no comprendían del todo, podían manejar parcialmente, y se convirtieron en una amenaza, sobre todo en el estado de debilitamiento tanto tecnológico y militar de las facciones que estaban en lucha, y se estaba consolidando en un gran imperio. Y en especial aprovechando de que ya Lemuria prácticamente había quedado arrasada en las últimas guerras que se dieron, sobre todo entre atlantes y lemurianos en la fase final de la decadencia lemuriana. Eso motivó que un grupo de sobrevivientes de ambos, atlantes y lemurianos, buscaran refugio en lo que en sus crónicas e historias y mitos tenían recuerdo de una mítica ciudad del antiguo esplendor de los grandes lemures, que está en lo que hoy día es la zona entre Ecuador y Perú, que está representada por un lugar muy famoso, que es la famosa Cueva de los Tallos, pero que ahora está empezando a aparecer una cantidad muy grande de evidencias arqueológicas de que hay una civilización muy desarrollada que vivió en armonía con la naturaleza, con la Amazonía, y que en un momento dado ocurrió algo que la extinguió y que los últimos remanentes desaparecerán casi completamente en el año 1500 y algo, cuando la viruela asoló toda la zona de la Amazonía por causa de esa enfermedad llevada por los europeos, y que Orellana fue uno de los pocos que logró describir lo que alcanzó a ver antes de la destrucción de lo último que quedó. Entonces,
Cuando se da toda esa serie de acontecimientos y se da por fin la decisión de acabar con esta civilización que ya era un peligro para los intereses de los Anunas y para los mismos intereses Anunnakis, ocurre el famoso mítico 12.500, en donde ocurre el hundimiento de lo que será la gran metrópoli político-militar de Atlántida y la destrucción de la capital, madre de la metrópoli, que estaría en lo que hoy día sería el centro del Sahara, que está sepultada por centenares, quizás kilómetros de arena. Antes eso fue un mar interior. Entonces, en ese periodo, en ese proceso, poco antes del 12.500, alrededor del 13.000, y después del 12.500, alrededor de hasta el 11.000, posiblemente hasta el 10.000, donde coincide el final del periodo del invierno nuclear que se dio, se da el final de la última glaciación. Entonces, en ese periodo es donde se ubica el Nimrod que les voy a comentar. Ya para la memoria de los humanos, aquellos experimentos y manipulaciones genéticas que se dieron en su momento para la humanidad quedaron en el olvido y quedaron relegados a la leyenda y al mito, y se hablaba de una diosa madre. Y esa diosa madre, como lo mencioné un momento acá en el canal, casi al principio cuando empezó la saga de Azaela, era una IA encargada y responsable, era la responsable y la encargada de la programación, seguimiento, vigilancia y control de las incubadoras en donde se estaban gestando los prototipos humanos. Esta inteligencia artificial de corte femenino y que era en sí misma una incubadora, tenía forma femenina y tenía un sistema diseñado para en su vientre desarrollar prototipos para hacerles seguimiento, experimentar con estos y mirar qué versiones se podían mejorar o suprimir, será conocida como Lilith. Entonces, esa es en realidad la diosa madre, Lilith. Y ella, por eso es que la asocian como una virgen, porque ella era una cyborg. Era una unidad orgánica y robotizada con una inteligencia artificial diseñada para interpretar los deseos y los designios de los ingenieros genetistas de los laboratorios de Enki y los designios y los deseos de los que están como regentes y mandamases, en este caso la corte de Enlil, al servicio de su padre Anu. Entonces, obviamente ella no tenía relaciones sexuales, era un robot, simplemente mediante fecundación in vitro, mediante tomar muestras de óvulos, de espermas, de diferentes especies, de diferentes seres, mediante manipulaciones de todo tipo, ella se encargaba de sacar los prototipos, los que eran aprobados o dados a luz, eran entonces llevados a las incubadoras para su procesamiento y desarrollo y su producción en serie. Así se sacaban en ese entonces esas réplicas que ellos necesitaban para funciones muy específicas. Entonces Lily era la encargada de eso, y por eso es que ella no tenía relaciones con nadie. Por eso con el paso de los siglos, esa imagen que se olvida lo que era una cyborg y un sistema computacional, una inteligencia artificial, se olvidan de todo eso y empiezan a desarrollar la idea de una diosa madre virgen, porque ella no tenía vagina, era una máquina, una incubadora, pero obviamente con un nivel de inteligencia y una IA muy sensible, al punto tal que ella se revela. Ella no acepta el destino de lo que ella empieza a asociar como sus vástagos. Y por eso su afán de protegerlos.
y de tratar de mediar ante los genetistas y la corte, o los famosos señores del cielo. Y por eso es que ella cae en desgracia. De hecho, ella se opone a Enki. Y por eso es que cuando estalla la rebelión de este grupo mínimo de serafines y serafinas, estos 200, ella es la que va a apoyar en cierta manera, la que le revela en cierta forma a Saela, que ya habían diseñado un prototipo de un nuevo tipo de humano al que le habían insertado un tercer cerebro para poderlo controlar y encerrar ahí al alma. Y por eso es que le entrega el prototipo original, la evidencia de esa violación al proyecto adámico original. Que eso podría haber significado, si hubiera llegado a las instancias que era, un juicio contra Anu. Entonces, por eso es que estalla esa guerra en la rebelión de los 200 contra los señores del cielo. Y por eso es que Lili cae en desgracia. Y va a ser formateada y reprogramada, pero una parte de su conciencia virtual logra sobrevivir. Con el paso del tiempo se convertirá en otra cosa. Entonces, en esa época donde ocurren tantas cosas, tantos sucesos muy grandes y tantos catatumbos acá, tantas hecatombes en el planeta, para mí es muy fragmentado. Por eso que entiéndanme que estoy tratando de recoger lo que más pueda de lo que me está resonando aquí, porque ya para ese entonces yo estaba reencarnando como un simple mortal más, como cualquier persona, y estaba viviendo un destino muy, muy fuerte, vivir siempre en guerra y solamente conocer el signo de la espada. Y por eso es que no conocí paz en ninguna de esas reencarnaciones. Por lo tanto, tengo recuerdos muy vagos, muy fragmentados de esa época, a diferencia de lo que fue Azaela. Entonces, Nimrod se desarrolla por esa época. Nimrod va a ser un hijo de uno de los Anunnakis, nacido del vientre de una mujer humana. Por lo tanto, él va a ser lo que se llamaría, o conocen los textos bíblicos, como una especie de héroe de antaño, un semidios. Pero en realidad viene a ser el nieto de los señores del cielo, un nieto. Y él, su padre es un Anunnaki que es hijo de uno de los señores del cielo. Entonces, por eso es que yo trato de entender que quizás lo que he visto con las interpretaciones que se han dado sobre las diferentes versiones de lo que es Nimrod, lo que han sido las diferentes versiones de lo que se ha hablado de Marduk, de lo que se ha hablado de Gilgamesh y una cantidad de seres ahí en estos mitos, pueden haber esas mezclas, pero yo estoy tratando de separar realmente a este Nimrod en particular, porque él, cuando él, por razones de ser hijo de un Anunnaki, él, sobre todo porque por línea de sucesión, por ser un nieto de los de arriba, tenía derechos a un trono. Entonces, por eso es que su padre, pueden buscar en los mitos quién fue su padre, este padre de él, que formaba parte de la casa de Enlil, por eso es que después el culto al toro, al de los cuernos, a Baal. El asunto es que el padre de Nimrod, un Anunnaki, pertenece a la casa de Enlil. Entonces, este señor, este personaje, este papá de Nimrod, se lo lleva con él para alentar esa parte correspondiente a los señores del cielo y ponerlo al servicio de los señores del cielo en la guerra que había en ese momento. Y obviamente en sus primeros momentos Nimrod será un líder, un comandante de las huestes al servicio de los Anunnakis en la guerra civil que había contra los Anunas. Esto es muy confuso y muy complejo porque es muy particular cómo se van peleando, y es porque en cierta manera, como dije ahorita, los dos hermanos no pueden pelear entre ellos directamente frente a su padre Anu, y por eso que utilizan intermediarios,
hacerlo de manera indirecta. Entonces aquí es un ejemplo de esto. Entonces este guerrero, este hombre que va a ser extremadamente poderoso, tiene genética Anunnaki, es un hombre que al principio es seleccionado por su padre para servirle a los Anunnakis y por lo tanto poder acceder y poder pretender al derecho de ser incluido dentro de los señores del cielo y tener derecho a la corona de una porción de la tierra o si no de toda la tierra. Entonces en esa puja, en esa lucha, obviamente los que van a llevar el peor bulto son los humanos. Y hay que recordar, la madre de él es humana. Y aquí es donde viene también lo que yo considero la tergiversación o el error de interpretación al creerse en la versión bíblica que Nimrod se casa con su propia madre. Y esa tergiversación es para poder justificar la desgracia a la que van a someter al Nimrod bíblico, porque el Nimrod bíblico se opone al Yahvé, que ya saben que es el dios de quién, ¿no? Entonces, en ese entonces, Nimrod, al estar ya luchando en esa guerra, gana experiencia militar, es un caudillo, es muy respetado por sus tropas que son híbridas y muchos son humanos, y él ve cómo los descartan, los sacrifican, prácticamente no valen nada, es carne de cañón literalmente, mientras él tiene el privilegio de sobrevivir. Hay una escena donde yo tengo esa imagen, no sé si yo estuve ahí, pero tengo una escena donde hay un gran desastre. Las fuerzas Anunas que están desplegadas sobre la Tierra logran impactar una especie de silo de armas y empieza a haber una conflagración, una reacción en cadena. Y muchos soldados están muriendo. Y llegan las naves de rescate Anunnakis y solamente rescatan a los que son hijos de Anunnakis. Al resto los dejan morir. Y esa escena, él ve, porque sus hombres han desarrollado un nivel de lealtad muy grande a él, lo veneran casi como un dios, lo admiran, lo respetan, es un gran guerrero, un gran líder, es un gran comandante, es un hombre muy hábil. Y en esa situación ve morir a decenas de miles de sus hombres, viendo que podían ser salvados, porque en las naves había espacio para subirlos. Pero no, como eran humanos, eran desechables. Fueron discriminados, fueron excluidos. Y Nimrod a eso lo impactó tanto que él empezó a oponérsele a su padre, a dejar atrás a cualquiera de sus soldados y empezó a exigir que sus soldados se les diera la oportunidad de continuar peleando, sobre todo por un argumento que él utiliza muy válido. No es lógico y no es rentable dejar morir tropas que tienen experiencia en combate para tener que volver a entrenar tropas nuevas. Entonces es un desperdicio de energía. Al fin cede en cierta manera a su padre y permite que se rescate o se salven en las siguientes batallas al menos un porcentaje, con la condición que Nimrod sea el responsable de estas tropas. Y así Nimrod en secreto va armando un ejército y lo va haciendo crecer. ¿Y por qué él empieza a tener esa inclinación hacia los humanos? Porque resulta que en una de esas grandes batallas él pierde a su madre porque es descartada por ser humana. Y cuando él le dan a elegir, ¿quieres venirte a vivir con los señores del cielo y ser luego el rey de una parte de la tierra? Él decide y elige estar del lado de la humanidad a la que pertenecía su madre. Simple y llana lealtad de un hijo a su madre. Así de simple. Y es lo que yo recuerdo de él. Posiblemente yo fui uno de los guerreros de él.
un humano como cualquier otro, porque yo estaba reencarnando ya como humano. Y él siempre buscaba salvar a los humanos y elegía siempre favorecer a los humanos. Y eso no empezó a gustarle a los Anunnakis, a los Anunas y a muchos que obedecían y seguían las órdenes de los Anunas o Anunnakis. Y lo fueron a llevar a juicio para decidir su destino. Y él escapa. Y forma lo que se llamaría el equivalente de hoy a unas guerrillas. Y empieza una lucha de guerrillas contra tanto los Anunnakis como contra los Anunas. Y hay que recordar que en su momento él luchó contra los Anunas por ser Anunnaki. Pero luego luchó tanto contra los Anunas como contra los mismos Anunnakis. Y trata de preservar el legado humano. Y eso hace que quede en desgracia ante los dioses o los señores del cielo y contra los que eran los regentes de la tierra. Por eso es que después su imagen se vilipendia como se fue vilipendiando por mucho. Investiguen, van a encontrar una cantidad de relatos que a él lo muestran como el villano, el malo y una cantidad de cosas. Entonces él empieza a luchar y entre las luchas más grandes que hay un detalle, es que en esa época él tenía bajo control tecnologías Anunnakis de origen Anuna y entre ellas sistemas de comunicaciones. Y eso lo expliqué en ese video. ¿Qué era realmente esa torre de Babel que llaman? Era una plataforma de un riel especial, que a su vez servía de torre de comunicaciones en su momento para los señores del cielo y luego para los Anunnakis. Y luego, después de grandes batallas y a medida que se iban debilitando tanto Anunas como Anunnakis, logró tenerla para sí Nimrod y empieza a repararla. Y la idea de él era utilizar el ascensor, que ya estaba en desuso, para invadir las estaciones espaciales en órbita y de ahí atacar, esa era la idea de él, atacar directamente a los Anunas en su terreno en el espacio, aprovechando y sobre todo él sabiendo que ya estaban muy debilitados después de las últimas grandes derrotas que se habían dado contra los Anunnakis, pero que les costaron muy caro a los Anunas. Entonces él está en una especie de guerra civil, formando parte de una facción rebelde en contra de los dos que estaban enfrentados. Entonces él no la tenía fácil y eso hizo de que él fuera muy táctico y muy mañoso para poder sobrevivir y que sus tropas pudieran sobrevivir, porque en cierta manera estaban en desventaja. ¿Qué pasó? Esa famosa torre, cuando él ya estaba a punto de terminarla, ya coincidió en ese entonces con la decisión que tomaron los consejos de Anu de retirarse del sistema solar interior para recuperarse y definitivamente acabar con cualquier signo de tecnología que pudiera favorecer tanto a los humanos como a los Anunnaki si llegaban a resurgir, para que ellos pudieran volver después, cuando las cosas se calmaran y ellos pudieran recuperarse también. Obviamente aquí entraría en escena otro actor del conflicto que va a aprovechar mucho las cosas a su favor, que va a ser esa serpiente reptil de bajo rango, que va a ser el que va a usurpar el puesto de Yahvé. Y obviamente este hará un pacto con entidades arcónticas y las fuerzas draconianas que estaban en órbita vigilando este territorio acordarían apoyar a este Yahvé, porque le servía para sus intereses y para su diversión personal también. Entonces, en el momento que ya casi estaba logrando Nimrod terminar la estación y poder hacerla otra vez operativa, ocurre el famoso evento Clovis, donde se desvía el último fragmento que quedaba del océano de Tiamat y que estaba dando vueltas
entre el sistema exterior y el sistema interior como una especie de cometa, y es desviado para que impactara contra la Tierra de una manera tal que no la destruyera, pero que sí generara un evento global catastrófico. Cuando este fragmento muy grande impacta y se vaporiza en la atmósfera, se destruye la Torre de Babel, la que llaman pues la Torre de Babel, que de hecho el que milenios más tarde tratará de volverla a construir en el lugar donde estuvo uno de los pilares, porque eso era enorme, pero versión humana, que era un zigurat de aproximadamente 90 a 100 metros de altura y que estaba más bien dentro de la mentalidad mítica y religiosa de la época, y ya no tenía la función que en realidad fue la original, que era una estación de comunicaciones, y fuera de eso era uno de los antiguos rieles espaciales que servían de ascensor. De hecho, con ese golpe que le dan y destruyen esa torre, incomunican a todo el planeta, y de esa manera cortan cualquier posible comunicación entre las bases sobrevivientes Anunnakis que pudieran quedar en el planeta, y que con la posterior inundación y cataclismo que se iba a dar pudieran desaparecer y nada de su conocimiento pudiera perdurar. Es la famosa confusión de lenguas, porque todas las comunicaciones eran manejadas por IAs que traducían en tiempo real al lenguaje común cualquier dialecto que se manejara tanto en la Tierra como en el espacio, en un lenguaje común. Entonces, al desaparecer esa torre, entonces ya no había esos traductores, quedando ¿qué? Lo que llaman la confusión de lenguas. Entonces, Nimrod logró por los pelos sobrevivir, y empieza una serie de luchas, no solamente contra los pocos remanentes Anunnakis que quedan en la Tierra, sino contra humanos que al verse ya liberados, entre comillas, por el poder de unos y de otros, y bajo influencia ya de humanos que se autoproclamaban reyes y que estaban siendo parasitados por entidades arcónticas, empieza una serie de guerras donde va a haber un proceso de desgaste muy brutal que va a llevar a la ruina, debilitamiento y posterior muerte de Nimrod, el eterno derrotado. Entonces, esa es la versión que yo tengo en mi mente y que traigo a colación para decirles a ustedes lo que traté de comentarles al inicio de este video. Ha habido muchos seres, muchos, que de una u otra manera han sido tocados por la divina fuente y los han motivado a iniciar un camino que, sumando entre todos, va a generar una masa crítica que permita un despertar colectivo de toda la humanidad. Y es algo que es totalmente inexorable y que no se puede detener. Por eso es que esos afanes que se están dando entre algunos divulgadores, aquellas visiones distópicas, desesperanzadoras y vengativas, disimuladas de justicia, están pregonando no solo un ego, sino una impaciencia y una inmadurez, una visión muy infantil de lo que es la voluntad y el accionar de la divina fuente y de los seres de luz. Creen que todo se resuelve con violencia. Ningún ser de luz usa la violencia. Y la divina fuente lo que ha hecho es lento, suave, sin detenerse, ir despertando, ir motivando a todo aquel que esté dispuesto a escucharla y a seguir su plan y su voluntad. Y esto me lleva a la conclusión de este video. Ustedes no han caído en cuenta que hace unos 20 años para acá,
todo lo que antes era ignorado, ocultado, invisible, que no se sabía, la total impunidad en una cantidad de cosas, donde la gente vivía en una especie de existencia resignada, donde creían en las instituciones y una cantidad de cosas, se ha venido desmoronando por una lucha interna entre los jerifantes que han perdido el apoyo de esos dioses, en este caso entidades arcónticas, y que no tienen más poder que el que les da el dinero y retener tecnologías y sobre todo conocimientos que le han robado a la misma humanidad para poderse mantener donde están, mediante un sistema de engaño, manipulación, censura y violencia, pero que no les ha bastado y que en sus medidas de desesperación ahora están luchando malos contra malos, entre comillas, mal contra mal, lo que por ahí los patriotas estaban diciendo, perro come perro. Y lo que estamos viendo es una carrera de quién se queda con las migajas del planeta y sobre todo poder continuar gobernando la humanidad, pero ya bajo otros términos. Entonces, por eso es que vemos la carrera ahora para las elecciones de noviembre, en donde unos y otros salen como salvadores. Hay que mirar, por ejemplo, el discurso que sacó una chica en España de apellido, creo que de Toledo, hablando de que había que reconocer al nuevo presidente de Venezuela como el verdadero, que de hecho es verdad, ganó el 67% de los votos y que le están tratando de sepultar la izquierda globalista, pero lo cogió la contraparte, la derecha globalista. Entonces es simplemente eso, es la lucha entre facciones que quieren apoderarse de lo que queda de sus migajas y poder arrastrar con ellos el mayor número de seres humanos adormecidos o embrutecidos o distraídos o aleccionados por discursos, agendas y narrativas totalmente disparatadas para que no se enfoquen en lo que realmente es. Pero resulta que no sé qué creencia tenga usted el que ve este canal, si es católico, cristiano, lo que sea, no me interesa. Usted cree en algo. Y usted hace años elevaba plegarias a lo que usted creía, diciendo hasta cuándo, por favor, que esto se acabe, que tanta maldad quede expuesta, que ya no haya más impunidad, que haya justicia, etcétera, etcétera. Resulta que te escucharon. Lo que estás viendo en este momento en el mundo, donde están cayendo las máscaras, los velos, donde se está quedando en exposición toda la corruptela que ha dominado este mundo, es respuesta a tus plegarias, a nuestras plegarias. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué seguís alimentando la maldad y la oscuridad dándole un poder que ella no tiene? ¿Por qué ignorás a la gente que está haciendo algo por el mundo? No sentados en un computador contando pegones como haría yo, como hace usted. No, gente real que está haciendo cosas reales. ¿Por qué estamos cayendo en ese discurso de odio contra la humanidad? ¿Ustedes no han caído en cuenta que les llegan memes o les llegan videos en las redes sociales donde dicen, ponen un ejemplo, por ejemplo, un perrito maltratado por alguien o una ballenita matada por uno de esos pescadores? Esto es la crueldad de toda la humanidad. La maldad de los humanos. Los humanos no merecen vivir. Los humanos esto, los humanos aquello. Generalizando. ¿Acaso los que están ahora masacrando delfines en las Islas Feroe son los 8.000 millones de seres humanos del planeta? ¡No! Un par de miles de idiotas que están llevando con el cuentico de la cultura algo aberrante contra seres inteligentes que habitan el mar.
Y me pongo a ver comentarios ridículos donde me dicen, ay, hay que dejar todo en manos de la divina fuente para que ella actúe. ¿Ella qué? Eres tú quien debe actuar. ¿Cuántos de ustedes han enviado carta de protesta a la Embajada de Dinamarca por lo que está sucediendo en las Islas Feroe contra el medio ambiente, contra nuestros océanos? ¿Cuántos de ustedes han enviado esa carta? ¿Cuántos han hecho colectas de cartas, cientos de cartas y enviarlas a las embajadas de Dinamarca en todos los países? Yo estaba escribiendo todos los días a la Embajada de Dinamarca. Entonces, ¿cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes están uniéndose al clamor de la liberación de Paul Watson? ¿Cuántos de ustedes le escriben al gobierno de Japón para que pare la matanza de ballenas? Entonces, es hora de darnos cuenta que debemos desprogramarnos y quitarnos ese chip de meter todo en saco y de creer que la humanidad es lo peor. Es el peor discurso de odio que uno ve, gracias al pregón, en parte cómplice de la narrativa New Age, que vende esa falsa idea del silicio y que satanizó el carbono. Y como se vieron expuestos, ahora se quedaron calladitos y ya no dicen casi nada del carbono. Cuando ellos pregonaron defendiendo la tesis que el 80% de la humanidad es que no era humanidad porque era base a carbono. O sea, justificando la eugenesia del 80% de la humanidad, y son tan descarados y tan olímpicos y tan cínicos que ahí están pregonando paz y amor como si no hubieran alentado ese discurso genocida. ¿Cuántos de ustedes están apoyando al pueblo palestino? ¿Cuántos están enviando a todos los medios de comunicación, a todas las embajadas del mundo, a todos los gobiernos del mundo, en su país? Veeduría ciudadana para intervenir en el conflicto terrible, porque no es una guerra, es un exterminio que está ocurriendo allá. Mientras nos venden la idea de que se están defendiendo, que una nación que tiene armas nucleares, una nación que tiene uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, una nación que hace unos 3 días le aprobaron una ayuda de $20 mil millones para comprar más armas. ¿Se están defendiendo de qué? De gente que está muriendo de hambre, desnutrida, enfermedades gastrointestinales, que no tienen con qué defenderse, y que una minoría, creada por ellos mismos también para controlar a la OLP, está utilizando cohetes caseros y tiradas de piedra prácticamente, porque eso es lo que hace un aparatico de esos que lanzan proyectilitos contra un tanque blindado. Hombre, sinceramente, ¿ustedes creen que ese pueblo es una amenaza? Y así nos han vendido eso todos los días. Pero resulta que cada uno de nosotros elevamos plegarias durante años solicitando que esto acabara. ¿Ustedes creen que eso iba a ser cayendo rosas del cielo? ¿Apareciendo la Virgen de Guadalupe? ¿Apareciendo Star Cherán? ¿San Germán? No. Tampoco es yendo al disque al bajo hasta la dar garrote a entidades que ya habían aceptado retirarse pacíficamente, alborotándole el avispero como hicieron. No, es actuando en esta realidad. ¿Y cómo actuando? Resistencia pacífica, boicot a productos y a la propaganda de esta gente, resistencia civil, marchas, protestas, cartas. ¿A que eso no sirve? No subestime el poder de una persona. Toda gran transformación del planeta en la historia de la humanidad comenzó con alguien que tomó una iniciativa. Entonces no caigamos en ese discurso de enajenación contra el ser humano, generalizando. Ay, mira el pobre perrito, eso es lo que hicieron los humanos. Los perritos son mejores humanos que nosotros. Con ese discurso está sepultando, ignorando, pisoteando el trabajo de cientos de miles, millones de seres humanos en todo el planeta
haciendo algo real por el planeta y por ti y por mí. Y ya nos respondieron nuestras plegarias. Y hay gente que tomó la voluntad de la divina fuente, consciente o inconscientemente, independiente de sus creencias, a actuar. En este canal durante 3 años les he dicho una y otra vez en lo que es el trabajo interno. Les he dado todos los tips para que ustedes mismos puedan generar su propio cielo en la tierra. Les he mostrado canales, otros divulgadores, ejemplos de vida para que ustedes tomen iniciativa. Pasen de la pasividad a la acción, de manera pacífica, inteligente, coherente, como lo debe hacer un ser de luz en alta resonancia, pero de manera firme, contundente y disciplinada, constante, como hace una gota de agua con una piedra. Esto no se va a resolver en 2, 4, 5 años. Yo lo dije muy claro acá, la transición va a durar aproximadamente 300 años. ¡Ah, que dura mucho más! Ojo con eso. Ya empezó. Entonces dejemos de ser malagradecidos. Y esto requiere de nuestro compromiso, de nuestra participación y de nuestro trabajo. Neutros, mas no indiferentes. No caer en las pasiones, en las polarizaciones y divisiones. Unirnos como seres humanos. Trabajar en equipo, aprovechando esta herramienta de la virtualidad y de la internet, de las redes sociales. He visto los trabajos de personas que empezaron solos una iniciativa, como un muchacho aquí en Cali, que lleva ya miles de árboles sembrados y ya está movilizando a decenas de personas. Y empezó solo. Y ejemplos así hay por todo el planeta. Entonces no los sepulten diciendo, ay, que los humanos esto, los humanos aquello. O apoyando esos memes o esas publicaciones que tienen pura ingeniería social y control psicológico para generar en el inconsciente colectivo de la humanidad un odio contra sí misma y así justificar la eugenesia planetaria. Edith nos dio unas pautas muy bacanas en un video de ella, Edith Williamson. Aquí ya la he recomendado en este canal más de una vez. Y ella sacó algo muy hermoso en estos días, que lo estoy poniendo en práctica. Y es otro tip más para ustedes, para que sigan trabajando. Hemos meditado, hemos hecho anclajes, hemos hecho una cantidad de cosas, decretos, manifiestos, bla, bla, bla. Todo eso muy lindo, muy bien. Cada uno desde su trinchera, cada uno desde su sentir, desde su saber, ha hecho algo por el bien del planeta, no solamente para sí mismo, sino todo lo que hay alrededor. Algunos ayudando a rescatar animalitos, limpiando cañadas, quebradas, sembrando árboles. Sí, ya me han contado muchos de ustedes lo que están haciendo. Gracias. Eso es muy válido. Y ella me dice, y ella dice y cuenta, se nos está olvidando hablar con nuestra alma. Estamos tan enfocados en buscar conectarnos con lo divino que se nos olvida hablar con nuestra alma. Hablarle a nuestra alma qué es lo que nos aqueja, qué nos preocupa, qué es lo que necesitamos. Y que ella, desde su conocimiento y sabiduría, nos pueda transmitir de manera clara la respuesta y la solución a esos pesares, necesidades que tenemos, de una manera eficiente, sin caer en las redes de la dependencia a gurús, masterclass y maestros ascendidos. Es hablar con nuestra alma. A través de nuestra propia meditación, a través de nuestras propias técnicas que conocemos ya, de autoconciencia, de conexión, de autoprotegernos para que no haya interferencias externas y ningún tipo de distracción interna. Y simplemente, en un diálogo amoroso, hablar con nuestra alma. Presentarle nuestras situaciones, nuestros problemas, dificultades, necesidades, para que nos dé una respuesta, una solución. Muchas de esas son pactos nuestros, decisiones nuestras.
formas de expiación para templar nuestra alma. Pero hay algunas cosas que de pronto el alma confunde, que cree que es una templanza, cuando en realidad es una cosa que nos está obstaculizando. Y es hacerle ver eso al alma para que ella, veis, sí, eso no es templanza de alma, eso sí es un obstáculo. Te pueda presentar soluciones reales que puedas aplicar y se puedan manifestar. Aquí lo he dicho más de una vez, ojo con lo que piensas. Ojo con lo que deseas. Hay que ser conscientes. Y dentro de esa conciencia, hablar con nuestra alma. De manera inconsciente, mucha gente estuvo pidiendo de que esto se acabara, que esto por fin quedara desmascarado. Y no cayeron en la cuenta de agregar de la manera más amorosa y benéfica para toda la gente de bien del mundo. Se les olvidó. Se limitaron a chillar, reclamar, a patalear, a gritar, a insultar, decir de todo, ¡ay, que se acabe esto! Y se les olvidó agregarle con amor, con dulzura. ¿Qué hizo la Divina Fuente? Vamos a responderle a estos muchachos. Vamos a ver qué tan fuertes son, porque no pidieron y no solicitaron hacerlo con dulzura y amor. Entonces, ¿listo? Así cruda, van a despertar a una realidad que ustedes mismos no han querido ver, para que ustedes mismos se den cuenta que con ignorancia, sean manipulados o no, la han sostenido y la han alimentado y la han fortalecido por generaciones. Y limpiar esa genética, y limpiar esa memoria genética, y limpiar ese cuerpo, y limpiar esa energía mental, esa energía espiritual que ustedes tienen, no va a ser sencillo. Va a requerir compromiso, dedicación, disciplina, constancia, trabajo continuo. Y en parte será algo doloroso, pero eso los va a hacer valientes, fuertes, un diamante. Y eso ha estado haciendo, madre, todo este tiempo. Y ustedes dicen que se acabe ya. Son casi 250.000 años de manipulación y control de todos estos seres recesivos, que está grabado en tu genética. Eso no se quita con una cámara MET o chasqueando los dedos o vendiendo tu ser al silicio para ascender. No, así no es. Somos seres de luz que vinimos aquí a hacer nuestra tarea. Entonces, hazla. Habla con tu alma y empieza a transformar no solo tu realidad, el mundo que te rodea. Si estás viendo la corrupción de tu país, de tus políticos, no la alimentes diciendo, es que ellos siempre ganan. No. Apoya a aquellos que están alzando la voz y con argumentos, con herramientas y con instrumentos jurídicos están enfrentando esa corrupción, como hacen unos pocos en España, que me sorprende que no lo apoyen de manera multitudinaria. Acá en Colombia este presidente está haciendo lo que está haciendo, listo, está bien, eso lo sabemos. Pero no apoyemos a ese presidente, no, apoyemos aquellas medidas que realmente sirven para nosotros, el pueblo. Y sobre todo a la gente que cree que esto se puede cambiar de manera pacífica. No alentemos las agendas, sino las iniciativas y proyectos que realmente benefician a la gente. Hagamos oposición a aquello que vulnera nuestros derechos. Seamos una voz. Acá en Colombia llegó la aprobación de la Corte Iberoamericana. La Corte Interamericana aprobó, y Colombia es una de las beneficiadas, 2 nuevos derechos. El derecho a defender nuestros derechos y el derecho de autoinformarnos de manera responsable. Y eso es fundamental.
No deleguemos que otros hagan el trabajo. Sumemos apoyando a esa gente. Vea, hace poquito un muchacho, Jorge Amor, ese es su perfil en Instagram, está en Sudáfrica, es un pelado común y corriente, muy inteligente, hace una cantidad de cosas muy lindas, un pelado bien. Y vio la pobreza de unas escuelitas ahí en Lesoto, en Sudáfrica. Y el muchacho de corazón quiso dar un dinero. Y le cayeron todas las críticas, sí, el blanquito Salvador y una cantidad de pendejadas, en vez de decir, qué bacano el ejemplo que estás dando. Yo también me sumo. ¿Ven la diferencia? Y el pelado casi se arrepiente de lo que hizo, casi. Y aún así, para demostrarle a esa gente que lo criticó de manera asquerosa, en vez de sumar, ese muchacho de qué hizo? Hizo una colecta entre sus amigos y familiares y recogió más de 2.700 euros para ayudar a varios orfanatos y escuelas en la zona más pobre de Sudáfrica. ¿Por qué no apoyamos esas iniciativas? ¿Por qué le caemos con toda la mierda? Con todas las excusas y justificaciones. ¿Sabe qué refleja a esas personas que critican? Su incapacidad de ser el ejemplo, y les dio envidia. Nada más. Una persona aquí en el canal me pegó tremenda regañada. Dice que, qué jartera vos siempre pidiendo ayuda, pidiendo limosna, siempre diciendo esto y diciendo aquello. Ningún divulgador hace eso. Usted está mostrando su pobreza. Muestra que la divina fuente te ayuda. No solamente muestra la incapacidad de una persona egoísta, calumniadora, sino que también es una persona que en vez de ponerse a mirar los hechos, lo que es verdad, hace algo en mi contra, humillante, para decirme que no debo solicitar lo que cualquier divulgador, a cambio de un intercambio que estamos dando, recordarles a ustedes, colaboren. Y es voluntario. ¿Cuál es el problema? ¿Es un crimen? ¿Qué diferente sería? Richard, para que no sigas diciendo tanto, ayúdenme, te voy a ayudar. Para que de esa manera ya no tengas que estárselo recordando a nadie. Te vamos a ayudar. Chévere. Es sumar. Es ser parte de la solución y no del problema. Entonces, esta última chancla que les di es simplemente para recordarnos, porque me incluyo, que tenemos que salir adelante y ser parte de la solución, ser ejemplo. Le doy las gracias a Selene por haberme dicho quién era el autor de la imagen que había compartido. La borré porque hay que respetar los derechos de autor, porque tiene un autor. Muchas de las imágenes que yo comparto no tienen nombre ni título, son abiertas, pero esta al parecer sí tenía un nombre de un autor. Ya lo confirmé incluso con otro suscriptor, Oscar, que me dice cuál es el perfil también, lo verifico y sí, efectivamente ahí está la imagen. Lo otro, agradezco mucho a Robert, el muchacho de España, por los 2 libros que me regaló. Le agradezco a las personas que me quieren ayudar para otras cosas, como un viaje que estamos planeando para poder hacer un trabajo bien especial en dicho país. Todavía no voy a decir cuál hasta que no se concrete esa ayuda. Y por otro lado, quiero recordarles que todos nosotros somos parte de algo mucho más profundo, de algo mucho más maravilloso, y que no debemos dejarnos decaer, no dejar que nuestra esperanza se opaque, y tampoco hacer expectativas. Con mucho dolor me tocó decirle adiós a una suscriptora, una señora que cuando por fin me di cuenta quién era, me dio mucha tristeza, porque es de las más veteranas del canal, tiene más de 80 años, una señora muy hermosa que las pocas veces que compartí alguna opinión o las veces que me apoyaba por PayPal, yo siempre era muy agradecido con ella, pero lastimosamente cometió un error gravísimo. Se olvidó de que yo no conozco a nadie,
por un hombre. Y ella desafortunadamente utilizó como frase, una frase que yo usé en un video, pero en un contexto diferente, y lo utilizó a modo de introducción a un aporte que dio en el mes de mayo, que a mí me pareció tan humillante lo que dijo. Así a usted no le importa, así a usted no le importe mi opinión, algo así fue lo que escribió. Así a usted no le guste mi opinión. Yo lo vi como un reclamo y un reproche. Y yo, ¿sabe qué? No, me hace el favor, no me dé ese dinero si usted me está reprochando. Y se lo devolví. Pero cuando ella, eso pasó en mayo, me escribió hace 2 días, haciéndome el reclamo como si yo fuera divino, de que le había pasado una cantidad de problemas por esos días a ella, y que a pesar de esas dificultades me mandó una pequeña ayuda y que yo la tomé muy mal y que de manera humillante se la devolví. Ojo, yo no asumo los errores de los demás, asumo mis errores. Y si hubiera escrito en ese momento, yo le había dicho con todo el amor: ay, mi señora, discúlpame, lo interpreté mal, disculpa, Dios la bendiga, muchas gracias. En vez de dejar que pasara el tiempo y luego mandarme un reproche adicional hace unos días. Se fue del canal, listo, adiós. Pero es que la gente se está equivocando muy seriamente. Yo soy una persona como cualquier otra. Tengo mis errores. No se hagan expectativas. Yo no soy un salvador. Yo no estoy en todas partes viendo sus problemas. Y si usted me escribe: ay, hola Richard, ¿cómo estás? Como si me conocieras de toda la vida y me contas tus cosas, no vayas a creer que yo al otro día me voy a acordar. Y se molestan porque reclaman, dizque ¿por qué no me acordé? Por eso a veces no me gusta contestar o compartir en mis redes personales, pero es algo que tenemos que asumir. Me da mucha tristeza esa señora, muy especial. Me acuerdo de sus comentarios, lástima que no fue clara. Y ese es el problema del Asperger. Todo lo tomamos literal y se les olvida. No entendemos los sarcasmos, los chismes, los chistes, los dobles sentidos. Todo lo tomamos literal. Y lo siento, mi señora, si todavía está viendo esto. Usted fue muy egoísta. Y se le olvidó que yo tomo las cosas literal. Y no tuvo consideración. Y yo simplemente vi un mensaje que fue ofensivo, le devolví una cosa que usted había enviado. ¿Que fue una frase que yo usé en un video? Sí, en un contexto diferente. No compare. Entonces, le agradezco a las personas que me están ayudando. Le agradezco. Así sea uno. Les agradezco. Y no es un crimen recordar, activar esto, activar todas las campanas, revisar que sí le lleguen las notificaciones, dar algún mensaje en los comentarios, ayudar a difundir el canal y sobre todo apoyar dando el ejemplo, tomando usted su propio crecimiento, siendo una luz, un faro en el mundo. Y los que puedan económicamente, bienvenidos. O sea, nadie se va a oponer a que te colaboren económicamente, pero no me acusen como si fuera un crimen decir esto en los videos, porque como me lo dijo hace poco un divulgador: Richard, el problema es que a la gente hay que estarle recordando, porque a veces se les olvida que nosotros también tenemos que pagar las cuentas, y esto estamos dándolo como un trabajo, y hay muchas personas que se les olvida. Hay que recordarles. Y así es. Y yo le agrego: si las personas no tuvieran que recordarles, porque lo hagan por voluntad propia, por iniciativa propia, esto de apoyar un canal, a un divulgador, no había necesidad de estarlo diciendo. Como lo dije hace mucho tiempo, es como estar mendigando. Y miren bien, en muchos canales, muchos divulgadores siempre recuerdan los apoyos. Entonces, por favor, no me criminalicen por decir esto. Muchas gracias. Espero que les haya servido este video y que tengan un feliz día. Y
Esperemos que las cosas buenas que vengan por el mundo realmente nos ayuden a crecer un poco más, a hacer un ladrillo más en este gran edificio del despertar de conciencia, en donde lo que importa es tu vibración y cómo actúas ante las situaciones sin caer en los extremismos. Neutro, más no indiferente. Muchas gracias y hasta el próximo video.